de Onda Digital Televisión en la sección En la Mira. Les saluda el general Wilson Barrante, como siempre gustoso de compartir con ustedes este espacio para tratar temas importantes que atañen a la seguridad nacional, al desarrollo nacional. Y como quiera que esta semana ha sido muy importante para nosotros, vamos a presentar un video que relieva tal vez de muchos comentarios, pero ustedes como yo lo vamos a comprender perfectamente y lo vamos a discutir en breve. Producción, por favor, si puede pasarnos el video. Ya, bonito. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Fuera Chile! ¡Fuera los espionajes! Toma bien El video. Está viniendo, ¿no? A este lado. Hoy, acá es hoy. Hoy, presidente. Ponga acá su presidente. ¡Fuera la invasión económica chilena en el Perú! ¡Fuera! ¡Viva los mercados nacionales! ¡Viva! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva! Ese es el destino de Chile si alguna vez pretende llegar a nosotros. Somos peruanos. Soy el hombre que aniquiló a ecuatorianos para defender la soberanía nacional del país. No es dable que extranjeros vengan a mi país, coman de mi país, se enriquezcan de mi país, gocen de mi país y encima... Estas imágenes estamos viendo al general Wilson Barrante justamente en la parte posterior que inicia la quema de la bandera chilena por segunda vez. Este es un acto de protesta que nosotros lo hemos iniciado como consecuencia. Ustedes pueden apreciar ahí, el que está con gorra es el quien les habla. Y nosotros iniciamos la quema exactamente de la bandera frente a la cuadra 7 de la avenida Jair Prado, que es la embajada de Chile. Y lo hemos hecho porque hasta ahora nos parece insuficiente los argumentos que esboza el Estado chileno como parte de la protesta que nosotros le hemos presentado a través de una carta diplomática. Y nos parece insuficiente y además le estamos diciendo porque desde ese lugar, que es la embajada, desde ese lugar que todos nosotros vemos que es la residencia donde se realizan las actividades diplomáticas, desde ese lugar se ha llevado todo este tipo de actividades que han tenido como finalidad captar a traidores de la Marina de Guerra, por supuesto, y son ellos los que han vendido información bajo una serie de argumentos que han sido captados por la red de contrainteligencia del Estado chileno y bueno, han hecho el espionaje y ese es un acto enemistoso, es un acto que tenemos que censurarlo. Fíjense ustedes, si no nos hubiéramos dado cuenta de repente esto no hubiera sucedido, pero ya es la segunda vez que viene sucediendo. Es la segunda vez que ha sucedido en el gobierno justamente de la señora Bachelet, cuando ocurre el espionaje que se practica a la Fuerza Aérea del Perú a través del traidor espía Ariza. Bueno, a través de ese acto enemistoso estaba de presidenta la señora Bachelet. Hoy día, nuevamente la señora Bachelet de presidenta. Por esa razón, nosotros hemos hecho sentir nuestra protesta, nuestra indignación por los actos que han venido desarrollando en nuestro país y cualquier otro pretexto que se haya esbozado, no, que ustedes nos denunciaron, que eso está mal. Fíjense, nada de eso justifica, en términos reales, que nosotros hayamos tenido la oportunidad de descubrirlo. Si no lo hubiéramos descubierto, probablemente no nos hubiéramos dado cuenta, pero lo hemos descubierto. Lo hemos descubierto porque, obviamente, después casi de 10 años, pero aún así,
ha sido descubierto y puesto en evidencia gracias a la labor de la prensa en algún momento, que este acto ha sido filtrado y se llegó a conocer. Entonces, estimados amigos, lo que nosotros estamos mirando es que ojalá que la indignación que estoy seguro deben sentir los chilenos en Chile y los chilenos en el Perú sea tal para que entiendan la indignación que sentimos nosotros cuando estos actos vienen produciéndose. Y peor aún, este acto ha sido realizado el día 6 a un día del 5 de abril. ¿Qué cosa ocurrió el 5 de abril del año 1879? Justamente la declaratoria de guerra de Chile al Perú. ¿Y por qué tenemos que recordarlo? Porque recordando vamos a tener en la memoria de todos los peruanos este gesto que lamentablemente grafica la intención de un Estado rapiña, de un Estado con el cual nunca tuvimos límites fronterizos, y sin embargo, a partir de ese momento, nos invade, conquista parte del territorio, justamente siendo instrumento del capital inglés. No nos olvidemos que el pretexto de esta guerra es justamente que el impuesto de 10 céntimos por quintal que había en ese momento el Estado boliviano impuesto a las salitreras chileno-inglesas fue la razón para ellos, no es que más que un pretexto por la cual trataron de desconocer esto, y más aún que había un supuesto, no un supuesto, sino un real pacto secreto firmado por Bolivia, Argentina y Perú, mediante el cual había una suerte de defensa de los estados frente a cualquier agresión. Esto lo tomó Chile, obviamente, como un pretexto de amenaza. Pero en realidad, estimados televidentes y los que nos siguen en internet, lo que quiero graficarles es que no nos olvidemos lo que sucedía en Europa. En Europa el mundo se venía dividiendo. El mundo inglés, el mundo español, el mundo francés, que eran los que manejaban los mares y las rutas a las nuevas colonias, a los nuevos mercados, a los nuevos commodities, como era en el caso del salitre. Entonces, cobraba una posición geopolítica importantísima, la posición de Chile. ¿Por qué? Porque era el paso del Estrecho de Magallanes, que era el único espacio hasta esa época por el cual los productos que venían de América a Europa pasaban por ahí. Obviamente encontraron en los felones del sur la oportunidad para cooptarlos. Tal es así que el 5 de abril de 1879, inmediatamente de la declaratoria de guerra, el mismo día se produce la invasión hacia el puerto de Iquique, peruano. O sea, ya estaba todo preparado. El mismo día, tropas, comienza el bloqueo de la Marina chilena hacia el puerto de Iquique. Entonces aquí vemos con claridad todo esto, pero hay algo que nosotros siempre debemos ser críticos. En esa época, estimados amigos, lo que ocurrió es algo lamentable. Toda la logística chilena había sido abastecida por Inglaterra. Los uniformes que lucieron Chile en el conflicto del 79 eran indumentaria inglesa que usaban los soldados en Inglaterra. Tanto el calzado, el pantalón, la chaqueta era exclusivamente inglesa. Era el uniforme de Inglaterra. Y allí en Valparaíso se encontraba toda la logística, explosivos, granadas, todo para poder a partir de ahí lanzar su invasión hacia el Perú. Y nosotros hemos tenido militares que tenemos que censurarlos, que no se han comportado a la altura de las circunstancias. No bombardeamos Valparaíso porque, pobrecitos, éramos caballeros, pues. Y con caballeros no se gana la guerra, amigos. La guerra se gana, como dice Clausewitz, comportarse como en la guerra. Si hubiéramos bombardeado Valparaíso, desaparecía esa logística y no hubiera pasado lo que ha pasado. Así que cuando rendimos homenaje a supuestos héroes, yo simplemente tengo mis reservas en ese sentido. Y por otro lado, quiero decirles que también nos revela las traiciones de los políticos que hemos tenido todas las épocas. Sí, adelante, por favor, a ver, ¿con quién tenemos el gusto? Señor, buenas tardes, general, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gusto escucharlo. Adelante, por favor. Estoy viendo su programa y la verdad me quedo sorprendido como peruano, que es la segunda vez que usted quema la bandera chilena. La verdad, yo desde aquí de mi casa me siento contento y orgulloso hoy en día que al menos
nosotros, porque yo soy un militar en retiro, me siento honrado prácticamente porque hay militares que efectivamente quieren a la patria. Hemos visto en estos últimos días a los marinos cómo han estado involucrados en el tema de espionaje, pero ni el Estado ni los altos mandos de la Marina han salido a decir esta boca es mía. Yo la verdad lo vengo siguiendo, general Barrantes, siempre por su blog y por el YouTube, porque pocas son las personas hoy en día como usted que toman al toro por las astas, porque la verdad estamos cansados de los políticos, estamos cansados de los militares traidores que venden al mejor postor nuestras armas, nuestros cuarteles. Yo le quisiera hacer una pregunta, general Barrantes, y quisiera que usted sea honesto con sus televidentes y con sus oyentes. ¿Usted estuvo en la guerra con Chile? ¿Estuvo en la línea de combate o nunca estuvo usted en la línea de combate, general? ¿Y por qué usted, estando en retiro, recién usted lo escucho que habla? A lo mejor siempre los generales, los militares hablan cuando ya pasaron al retiro, ¿no? Yo quisiera escucharlo, general Barrantes. Muchas gracias. Bueno, gracias por su comentario, pero al respecto quiero manifestarle lo siguiente. Año 1975, nosotros egresamos como alféreces del Ejército del Perú. Salimos exclusivamente para cumplir la política de Estado del general Juan Velasco Alvarado, que él tenía como objetivo la toma y recuperación de Arica y Tarapacá. Nosotros a partir de febrero hasta agosto del año 1975 permanecimos en la línea de frontera efectivamente. Ahí estuvimos. En mi calidad de oficial de artillería estábamos ahí con nuestra batería de artillería listo para iniciar los fuegos y comenzar a apoyar el ingreso hacia Chile. Ya estaba todo listo. Pero lamentablemente, de aquí tenemos que indignarnos, por eso estaba hablando de los traidores, usted me cortó, pero bueno, empezaré por los últimos. El felón de Morales Bermúdez traicionó la posibilidad de recuperar Arica y Tarapacá en ese momento. Estamos preparados mentalmente, estamos entrenados y además teníamos la logística suficiente para iniciar la recuperación de Arica y Tarapacá. Lamentablemente, la historia debería a este señor juzgarlo, no por ese plan Cóndor que dice que devolvió a unos argentinos italianos y que lo mataron, no, por esto debemos en verdad avergonzarlo cada vez que lo veamos. Si no, nos cansaremos de repetir que este señor traicionó la posibilidad de los patriotas peruanos de recuperar Arica y Tarapacá. Y yo justamente, usted me dio esa oportunidad. Claro, y después dice, los militares, sí, escucho a muchos militares que cuando estén en el retiro hablan. Y justamente yo ahí también censuro eso. Para los oyentes y los televidentes, yo quiero decir lo siguiente. Cuando me encontraba con el grado de general en actividad el año 2008, yo salí en Cuarto Poder denunciando irregularidades en la Fuerza Armada, en el Ejército y el tráfico de combustible. Uniformado, a costa de que pueda perder mis beneficios y pueda ser enjuiciado. Lo hice. Estaba ministro de Defensa Flores Arauz, a quien lo veo y me da lástima porque no le quedaba otra cosa más que como gato gordo, no, sino gato asustado. Y al mismo García Pérez asustado porque probablemente este acto, que podría llamarse insubordinación, lo que fuera, yo fui consecuente con lo que hablo. En el momento lo hice. Y las épocas que no hemos estado es porque lamentablemente hemos estado en la guerra interna o en otras actividades ajenas a las actividades políticas, pero mi participación ha sido consecuente como soldado. Y por eso es que yo aquí estoy criticando que el 79 nos pasó lo mismo, el año 1879. Teníamos a un Piero Latraidor, que cuando era ministro de Economía del gobierno de José Alta, este señor evitó la compra de los 2 monitores que después fueron a parar a Chile. Monitores que hubieran impedido la posibilidad de que la Marina chilena nos hubiera invadido. Y después, señor, cuando terminó ese gobierno, se fue a trabajar a Chile. Lo mismo que hizo Mariano Ignacio Prado. Y el Congreso de Chile le dio el grado
de general de división del Ejército de Chile y cobraba sueldo por el Chile. Ese señor lo elegimos presidente. Y Pierola después vino de presidente. O sea que hemos tenido pues una gama de traidores. Y después hemos tenido a Iglesias, que como proporcionó más de 700 hombres, se hizo llamar coronel y general después. O sea, aquí todo el mundo se ponía a los grados. Y Pierola, en plena guerra, desactiva el ejército, los 2 tercios. 2 tercios del ejército fueron desactivados. Y en la campaña de Lima, en Chorrillos y Miraflores, hizo batallones de puro oficiales. ¿En qué estúpida cabeza cabe que solamente hayan batallones de oficiales y los estudiantes de secundaria, los jóvenes sanmarquinos, los artesanos, los obreros, los campesinos, comandados por sus propios jefes? O sea, teníamos un ejército desguarnecido a propósito, porque estos señores son los que crearon y entregaron la ocupación chilena. De eso, pues, amigos, podemos hablar mucho tiempo, pero como ustedes saben, acá el tiempo no nos permite estar hablando mucho sobre este tema. Pero, sí, adelante, por favor. General Barrantes, no he entendido sobre lo que usted está manifestando, pero ya que usted habla de soldados, y usted cuando se refiere a sus soldados, yo le quisiera hacer una pregunta, general Barrantes. ¿Qué le parece hoy en día, por si he venido escuchando en diferentes medios de información, la situación de los soldados que se enfrentaron ante la corrupción del señor Alejandro Toledo? Y que ha quedado demostrado prácticamente que se cometió un abuso, y hasta hoy en día no fueron los soldados al mando del mayor Antauro Humala los que asesinaron a los policías, sino prácticamente ha sido un crimen de Estado. ¿Qué le parece, general Barrantes, de este crimen de Estado que supuestamente habría cometido el señor, en ese entonces presidente Alejandro Toledo, todos los actos de corrupción que hay hoy en día sobre los escándalos de Cotriel y muchas cosas? ¿Qué comentario le merece, general Barrantes? Muchas gracias. Okay, muchas gracias también por sus inquietudes, pero bueno, sin salirnos del tema, voy a centrarlo solamente sobre lo importante que es. Lo que ocurrió en ese proceso de la historia negra también del Perú, se utilizó este acto para criminalizar la protesta de Antauro Humala. ¿En qué sentido? Tal como dice el peritaje policial balístico, determina que los proyectiles ingresaron de arriba hacia abajo y los que protestaban estaban en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo podrían haberle disparado de arriba hacia abajo? Bueno, ahí viene la gran inquietud. Y entonces se determinó que al final estos habrían sido los francotiradores que vinieron por parte del Estado, en este caso dirigido por el jefe supremo, que era Toledo. Yo me imagino que sus abogados realizarán las acciones legales más pertinentes, pero a nosotros nos preocupa, sí, por el hecho de que se ha generado una división entre soldados y policías. Los soldados mataron a los policías, lo cual es totalmente falso. Falso de toda falsedad, los soldados que protestaron, es decir, porque al final se ha demostrado que ha sido, como bien lo ha dicho, crímenes de Estado, y espero que esto, en este proceso que se inicia, se defina y se tomen las acciones legales pertinentes contra los que resulten responsables. Aquí nos tendrá que responder el ministro del Interior, ministro de Defensa, comandante general del Ejército, los comandantes generales de las fuerzas que estuvieron ahí. Todos esos nos tendrán que responder en el proceso, porque al final se tendrá que responder, porque no va a pasar impunemente esto, ¿no? Esto tiene que responderse, ya tocaremos un programa especial en ese sentido. Pero para no salirnos del tema y tal vez regresar a lo que fue el 5 de abril, pero también se recordó otro 5 de abril, el 5 de abril del año 92. Entonces, este 5 de abril del año 92, ¿qué cosa nos grafica? Nos grafica nuevamente la pobreza mental de los políticos de esa época. O sea, el país se desangraba, Sendero había anunciado el equilibrio estratégico, y por ese lado, en el Congreso se seguían peleando, no había la oportunidad de resolver los problemas de la manera mucho más efectiva. No nos olvidemos que veníamos de un proceso en el cual había una hiperinflación de 4 a 5 dígitos acumulada, que era imposible de sostener.
Los dineros había que llevarlos en carretilla, la moneda igual. Entonces era imposible. Y yo grafico esto cuando les menciono que la ración de un soldado costaba 30 centavos de dólar, o sea, costaba aproximadamente un sol. Imagínense ustedes con un sol, ¿qué podría haber comido el soldado el año 90? Y lo recuerdo porque yo el año 90 era comandante de un batallón, una fuerza contrasubversiva. Y los soldados, ¿qué hacían? Los que vivían en los valles iban y traían su choclo, su camote, su papa, venían con sus 15 kilos, 10 kilos y así hacíamos la olla. El café que se tomaba de desayuno del soldado, y tomábamos todo el café con un poco de azúcar, como decían, chuma, porque no alcanzaba. Esa era la miseria que nos dejó el gobierno del 85 al 90. Yo era comandante en esa época. Era un desastre. Y a partir de ahí entramos y los desastres continuaban porque las cosas no se solucionan con el cambio de presidente. Entonces vivimos 2 años lamentablemente gruesos. Y por eso es que llegamos a esto. Y esto nos debe avergonzar a todos los peruanos. ¿Cómo es posible que la política siempre haya contribuido al desastre nacional? Lo que pasa es que a veces esta cosa, la culpa la tenemos nosotros por no haberla contado, no haberla comentado, pero ahora se la comentamos. Que fue ese el desastre que nos llevó a todos nosotros a lo que hemos vivido en el futuro. Mucha gente me decía, en algún momento me dice, ¿y usted qué hacía el 92 que no protestó por el golpe de Estado? Señor, nosotros estábamos combatiendo al Sendero. O sea, para los comandantes de hacia abajo, el tema era irrelevante porque nosotros necesitamos acabar con lo que había del aparato militar de Sendero que tenía dominado el 85% del territorio nacional. O ya nos olvidamos ya. 85% del territorio nacional en emergencia. Entonces, eso era lo más importante que había que solucionar y lamentablemente, bueno, pues por eso es que Fujimori está condenado, está preso por esas situaciones y otros actos de corrupción. Y cuando analizamos la corrupción, que lo hemos mencionado en este evento, nos damos cuenta pues que en esa época la corrupción es inferior a la que está ocurriendo hoy en día. Y resulta que al final Fujimori va a ser un bebé pecho con lo que está ocurriendo, como lo ha sido Toledo, como lo ha sido García y como lo es el actual gobierno, y dicho por ellos mismos, 10.000 millones de soles anuales en que van a la corrupción, y eso pues no ocurría en el pasado, ¿no? Entonces estas cosas tenemos que recordarlas y tampoco dejarlas de mencionar, pero acá hay un tema, estimados amigos, que sí debe preocuparnos a todos. ¿Cuál es ese tema que nos debe preocupar? El clima de inseguridad que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que hagamos todos los cambios habidos y por haber? Y escuchamos en el noticiero con nuestro colega anterior que hablaba sobre que el 95% de los detenidos en la DIVINCRI eran puestos en libertad por el Ministerio Público, entre comillas. Pero la crítica debe ir al fondo del tema. ¿Cuál es la crítica al fondo del tema? Que nuestra Policía Nacional no está preparada para administrar con el nuevo Código Penal. No ha preparado, no se ha preparado, no la han preparado, porque la culpa no es del policía. Estamos hablando del Estado. El Estado no ha preparado a sus elementos, dándole la responsabilidad de que sepan preparar bien los expedientes para que cuando lleguen al Poder Judicial no lleguen pues y sea motivo de que no encuentren responsabilidad alguna. O sea, tampoco vamos a culpar al juez, porque dice, no, el juez debería, sí pues señor, pero el expediente dice otra cosa. No nos olvidemos que se dice en términos judiciales que lo que no está en el expediente no está en este mundo. Entonces en esa parte yo le doy la razón a los jueces. A veces le echamos la culpa al juez y el juez ¿qué culpa tiene si toda la madre del cordero es el policía? Por supuesto, pero el policía no lo han preparado pues con el nuevo Código Penal y por eso que los delincuentes salen. Y hoy día nos damos con la sorpresa que a uno de los comandantes de investigación de la DIVINCRI, que hace la investigación sobre los delitos informáticos, le han robado el carro, pues ya es el colmo, el carro que está estacionado en la DIVINCRI. Entonces, y ahí nos estamos dando cuenta el irrespeto que se tiene. Y dentro de estos temas, no solamente nos ocupamos de esto, también estamos mirando el crecimiento del narcotráfico. Días atrás, una intervención que se ha hecho a un carro, a un Porsche blanco, una camioneta, que le han disparado cerca de 40 disparos de fusil, de arma de fuego y 2 granadas de mano. Y bueno, pues todo este amague de violento se ha producido. ¿Y qué se descubre? Que el vehículo pertenecía
a uno de los socios de Chinquel, el que está preso por los narcoindultos, este señor que estaba a cargo de todo este proceso y que está vinculado al narcotráfico. La gente, a él no estamos hablando, pero esto ha ocurrido. Entonces, aquí se pone en evidencia lo que siempre hemos sostenido. El narcotráfico es la locomotora de todos los delitos que se vienen produciendo en el Perú, incluyendo los delitos de corrupción, porque el poder corruptor del narcotráfico, no tienen ustedes idea cuán grande es. Por eso que cuando hablamos acá de la policía, hablamos del Ministerio Público, hablamos de los jueces, hablamos de toda la estructura del Estado, está penetrada por el narcotráfico. Y entonces aquí siempre pues hemos mencionado que el sistema de inteligencia del Estado en forma estúpida venía haciéndole conocer al presidente que la gran amenaza es Sendero. Oiga, esto es, disculpe, pero acá no nos van a cojudear toda la vida. Acá Sendero no existe. Existirá pues un sendero político que tiene otra connotación de preocupación. Es una preocupación ¿para quién? Para los partidos, para el Estado, vigilancia, etcétera, pero no para que se constituya una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. Y aquí tienen que ser muy finos en trabajar este tema, porque ya este tipo de acciones que se enfrentan bandas, probablemente sea así, que se ha enfrentado una banda con la otra, tiene pues esa connotación, la connotación de sacar del mercado a uno y sacar del mercado a otro. Entonces la preocupación es, ¿nos estamos pareciendo a México? ¿Nos estamos pareciendo a Colombia? ¿Ya estamos mexicanizados? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Ollanta Moisés Humalatazo, tú eres presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Por eso, más de una vez hemos dicho, ahí en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se resuelven los problemas de las amenazas. Pero si tu DINI, la DINI esa que tenías a un tarao ahí que tenías de director de inteligencia, a 2 taraos seguidos, y creo que se enganchan con un tercero, te daban solamente que el Sendero. Ponían bandera acá psicosociales, poniendo bandera por la DINOES. Por favor, banderas del lado y el martillo. Banderas en Ayacucho. Todo es plan H. Por eso les decía yo que de la operación Perseo pasamos a la operación Hueveo. Así, disculpen ustedes, pero huevear es perder tiempo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y lo tenemos que decir porque estos 4 años de hueveo nos ha llevado a este nivel de crisis. Y espero que no se me resientan ni mis amigos policías, ni los amigos de las fuerzas de seguridad del Estado, ni tampoco los ciudadanos, porque aquí tenemos que decirles con claridad, con firmeza, para establecer la grave preocupación que nos debemos comprometer todos a que esto sea tratado en todos los niveles, gobiernos locales, gobiernos provinciales, gobiernos regionales, gobierno nacional. Y entonces cuando vemos pues que los perfiles de los ministros que hemos tenido, creo que ya van como 8 ministros del Interior o 7, no sé cuántos, pero con ninguno con esa posibilidad. Todos y cada uno ha iniciado un poco más y salen de guaripoleras, pero no de verdaderamente con conocimiento de estadistas para combatir el crimen organizado. Y parecieran más cómplices que combatientes de este sistema. ¿Ya? Y eso es lamentable, porque si es que eso no lo controlamos, fíjense ustedes en qué vamos a terminar. Vamos a terminar justamente en ser un narcoestado, ser un narcogobierno, ser narcos congresistas, narcoministros, porque de una u otra manera le hacemos el favor. Entonces todo este problema de inseguridad, estimados amigos, tiene que ver pues con qué más, tiene que ver con los problemas socioambientales, la tía María. Y la tía María, o tía María, bueno, le decimos tía María irónicamente, pero tía María es un problema que en realidad la población tiene razón. Porque el informe de impacto ambiental hecho inicialmente decía que no se iba a utilizar el agua y decía también que la exploración y la excavación iba a tratarse de solamente cobre, pero después me salen que es oro. Y el oro tiene otro tratamiento. Entonces los informes fueron combatidos, en todo caso, por la UNOC, esta organismo de Naciones Unidas que chequea el medio ambiente. Entonces el gobierno le dijo que ya levantó las observaciones. 15 observaciones que han sido levantadas. Pero señores, si las observaciones han sido levantadas, el pueblo tiene que saber que este organismo multilateral que observó
debe pues repararlas o debe darle el visto bueno. Dice el gobierno que ya levantó las observaciones y se acabó a la bruta. Entonces, como aquí estamos acostumbrados a la bruta, 2009, 2010 la reparan, entonces tenemos el problema en todas las comunidades. No hay un solo río, una sola quebrada que haya sido, en este caso, de vuelta a la normalidad. La unidad de pasivos ambientales del Ministerio de Energía y Minas no trabaja. Hay más de 300 millones de dólares que deberían ser trabajados en eso. Por lo menos lo mínimo para recuperar los ríos, las quebradas, y para que la población pues tenga confianza. Si no, ¿cómo le genero confianza? Ah, no, solamente intervengo, me meto a la bruta y después me quito. Por eso que para hoy día está prevista la marcha de protesta de la CGTP, porque la desaceleración, ¿a quién se la cargamos? A los trabajadores, cuando en realidad los empresarios son los culpables. Porque no me digan que la ley Pulpín fue hecha por los jóvenes, por los pulpines. Los intereses que estaban detrás no eran intereses de los pulpines. Entonces no vengan pues los empresarios, ese presidente de la CONFIE que sale con un lenguaje medio acaviarado, medio amariconado, medio, entre comillas, medio exquisito, a decirnos de que quieren más diálogo y que oiga, si ustedes son los que han generado todo el problema en el Perú, los empresarios son los generadores del problema. Parece que se olvidaron que del 80 al 90 y tantos, la Fuerza Armada les devolvió la tranquilidad. Y ustedes se olvidaron, comenzaron a acumular dinero y a convertirse en ricos y se olvidaron pues de los más pobres. Entonces no se quejen ahora de todos estos actos de protesta, porque si ustedes no quieren, señores, hay otros que lo van a querer. Verán los extranjeros pues y vendrán. Y así que si ustedes no quieren hacer empresa acá, está bien. Porque el 85% de la desaceleración es responsabilidad de ustedes, los empresarios nacionales, ni siquiera los extranjeros. Así que por ahí empecemos hablando claro. ¿Y cómo solucionamos este problema? Porque siempre hablamos y criticamos. Señores, el mejor ejemplo que tenemos en el mundo es Singapur. Una mano de obra de un militar, y bueno, disculpen que hable de este caso del militar, y aquí le voy a robar unos minutos a la producción, un par de minutos nomás. La mano dura de este señor comenzó, por eso ustedes cuando llegan a Singapur hay un letrero que dice muerte al que trafica con drogas. Así de sencillo. Usted llega a Singapur y hay un letrero que dice muerte al que lleva drogas. Y el último muerto, que lo acaban de matar, ha sido este surfista brasilero que llevó con su tabla hawaiana llena de droga y ahí le cortaron la cabeza. Y se acabó, bonito, lo fusilaron al toque. Entonces, extraordinario, a mí me parece extraordinario. 500.000 presos, al toque quedaron en 50, porque se dieron cuenta que muchos eran reincidentes. Reincidente, fusilado, se acabó. De 500.000, 50. Hoy en la cárcel solamente tiene 50. Es el estado más seguro del mundo. Un estado que venía de ser colonia inglesa y terminó hoy día siendo uno de los estados más seguros. Todo el mundo quiere invertir allá. Un estado seguro donde premian al ciudadano cumplidor, donde la policía, jueces, fiscales que fueron sinvergüenzas y corruptos fueron fusilados, estimados amigos. Ya, suponiendo que acá no lleguemos a fusilarlos, pero pongamos mano dura. Todo aquel que entre en el delito tendrá que pues atenerse a las consecuencias, porque esto no puede pasar, no hay forma. O sea, si nosotros queremos cambiar el Perú, mano dura. Y para poner mano dura, ahí estaremos nosotros, señores, que hemos puesto mano dura toda nuestra vida durante cerca de 38 años al servicio del Estado y lo seguiremos haciendo. Y esto es el ejemplo que nosotros queremos prácticamente transmitir en el sentido de que el Perú necesita mano dura, firmeza, disciplina, educación y trabajar por el país. Y solo eso lo hará alguien que tenga esa vocación de servicio y que venga con las manos limpias. Y siempre, como hemos dicho, si durante el ejercicio, si algún día soy nombrado autoridad o funcionario o presidente de la República, autorizo a cualquier ciudadano y así quedará escrito que me pegue un tiro si es que aquí levantamos algo del Estado peruano. La mejor fórmula es esa, y así haremos justicia y le pegaremos un tiro también a quien robe, a quien delinca en los derechos de todos los peruanos. Amigos, muchas gracias por la atención y estaremos tocando temas interesantes la próxima semana y estaremos, ojalá Dios quiera, con los invitados que lo presentaremos en su debido momento. Muchas gracias y hasta la próxima, estimados amigos.